Ok, Innecesario capítulo 4. Aquí vamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo de Innecesario Podcast. Aquí estamos otra vez más, otro domingo, sábado, no sé qué día salga este video. Aquí andamos dándole con Tokio. Bienvenidos a este cuarto capítulo. Hoy estoy un poquito más animado, quizá en el capítulo pasado si lo viste, la verdad es que sí tenía un poquito de hueva para grabar, pero pues aquí estamos otra vez nuevamente para traerles entretenimiento a sus hogares, a usted señora bonita que nos está viendo desde su casa. Nunca he entendido. No sé si alguna vez se han dado cuenta, nunca he entendido por qué en las estaciones de radio en provincia siempre hablan así como hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en este capítulo más innecesario, capítulo 4, y vamos a estar hablando. Bueno, así hablan raro, no sé, como que fingen una voz o como que la cambian o no sé si es como para que se vuelva más atractivo. Siempre se me ha parecido curiosamente innecesario. Pero bienvenidos, gracias por estar aquí. Creo que la introducción estuvo un poquito más eh, loquita de lo normal. Y bueno, creo que en los otros capítulos estuve ahí como hablando de cosas, al menos para mí, necesarias. Y la verdad es que la idea de este programa es como estar tratándoles de no sé, como compartir mis experiencias, como saber qué cosa es innecesaria para mí, que quizá lo es para ti, y bueno, en el camino criticar cosas también, porque a quién no le gusta criticar, y en el camino, bueno, tratar de quizá entretenerlos un ratito, y el día de hoy quise hacer algo diferente, ya que hemos estado ahí tirándole a la gente, con base en mi experiencia quise traerles este capítulo en el que quería hablar como de algo en específico, que es el irse a vivir solo. Creo que para todos, las personas jóvenes, adultos, es como un paso muy grande y necesario. Entonces dije, bueno, creo que ya he hablado como de cosas quizá para mí necesarias y hoy quería hablar de algo diferente, ¿no? Entonces, pues justamente quería hablar como de cómo es este proceso de irse a vivir solo, porque hay gente que pues está pasando por ello, hay quienes ya pasamos por ello y hay quienes van a pasar, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno quizá conocer experiencias de otras personas, por ahí quizá algún consejo, sobre todo en un paso tan grande como este. Entonces, pues la verdad es que quise como dar, como que hablar de algo distinto y por ahí también hablarles como de mi experiencia, ¿no? Entonces, pues justo creo que una de las cosas más importantes de irte a vivir solo es hacerte responsable de ti mismo, ¿no? Creo que cuando vivimos con nuestros papás o cuando vivimos como en este hogar con tu familia, no sé si vives con tus papás, quizás si vives con tus abuelitos o si vives con tus tías, pero tienes como esta, pues al final creo que es como una burbuja, ¿no? De la vida real. Y cuando te toca ir a cuando te toca ir a vivir solo, pues es bien raro, ¿no? De repente, de un día a otro te tienes que hacer responsable de ti mismo y creo que es un paso bastante necesario porque al final creo que te ayuda a conocerte, ¿no? Y justo a irte haciendo responsable de ti. Hay cosas que creo que damos por hecho cuando vivimos con nuestros papás y justamente cuenten cuántas veces ya dije justo, porque creo que ya la dije muchas veces. Creo que es algo bastante padre, creo que irte a vivir solo, no importa la edad en la que sea, siempre es una experiencia bastante grande, porque justo pues te empiezas a ser independiente, ¿no? Quizá cuando vives con tus papás o con quien sea podrás decir como de, no, es que yo soy independiente porque pues mis papás no me pagan nada. Pues sí, quizá tus papás no te pagan nada de que, no sé, quizá tú ya eres alguien que se compra su ropa, se compra sus cosas, sus tenis, etcétera, lo que sea, pero al final no tienes esa responsabilidad de hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet, los servicios,
Si estás rentando, hay que pagar la renta, el transporte, si tienes que moverte en transporte, o si tienes coche o moto, lo que sea, la gasolina. O sea, como que hay muchas cosas que, aunque bien seas un poco independiente, ¿no? En casa de tus papás, pues al final no logras ver como todo el macro de lo que implica realmente vivir solo. Y una vez que lo haces, pues sí es raro de repente como darte cuenta de que hay cosas que sí se tienen que hacer, no simplemente aparecen porque pues aparecieron o sucedieron porque tenían que suceder, sino que tienes que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y justamente creo que el tema de algo tan básico como ir a pagar tus servicios se vuelve como algo raro, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó todavía tener que ir no sé, si tenías que pagar la luz, pues había que ir como al CFE, que era un lugar físico, digo, todavía hay, pero ya muy pocas personas pagan la luz yendo al lugar y escaneando el código que viene ahí y tal, ¿no? Que era como algo, para mí era como satisfactorio ir, llegar, escanear el código y luego meter el billetito, que era como un cajero automático. Así me tocó pagar el agua, así me tocó pagar la luz y me tocó pagar el internet. Obviamente, pues para mí era como padre quizá ayudar a mi mamá en ese aspecto, porque justo lo que digo, ¿no? A ver, si bien yo no trabajaba para tener el dinero y pagar eso, como que me dieran esa tarea era así como de, no, pues voy a ir a pagar la luz y voy a ir a pagar el agua y el internet, ¿no? Pero conforme vas creciendo y ya vives solo, es como de, bueno, pues tienes que también como empezar a organizarte financieramente e ir apartando como el dinero para ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso ya ahora todo lo pagas desde tu celular y eso es bastante cómodo porque te evitas filas, te evitas salir de tu casa, miles de cosas que por ahí podrían ser como un poquito de hueva. Y creo que después de que aprendes como hacer este tema de ir a pagar tus servicios, algo también que es bastante importante cuando te vas a vivir solo es el tema de aprender a cocinar, ¿no? No sé, habrá mucha gente que quizá en sus casas, antes de irse a vivir solos, pues ya cocinaban, pero en lo personal realmente yo no. O sea, a ver, creo que lo básico como todos, de que te sabes hacer unos huevitos o que sabes, no sé, de repente que tienes que hervir las salchichas si quieres comer salchicha o si quieres asar una salchicha o hacerte un sándwich o no sé, por ejemplo, fue bien raro para mí cuando me fui a vivir solo, que a ver, yo me fui a vivir solo en la universidad, que creo que igual eso es un tema como importante, ¿no? Cuando te vas a vivir solo siempre hay varios matices, o sea, hay gente que se va a vivir sola o solo por la universidad, hay quienes se van a vivir solos porque justo están huyendo de su casa, hay quienes también se van a vivir solos porque justo también buscan este tema de independencia de sus papás. Entonces, en general vivir solo es un proceso, ¿no? O sea, hay cosas que tienes que aprender y justo lo que les comentaba, ¿no? Yo me fui a vivir solo, la verdad, de una forma bastante cómoda porque yo me fui en la universidad, o sea, no fue como de que, no, pues yo me fui porque ya quiero vivir solo y voy a ser totalmente independiente y voy a trabajar. No, la verdad es que afortunadamente, pues digo, tuve el apoyo de mis papás, tanto de mi mamá como mi papá, y también como que mucha familia siempre me dijo así, ya saben, ¿no? De que si necesitas algo, ahí estamos, que no sé qué. Entonces creo que eso te da un colchón bastante padre como para ir paso a paso, e incluso si te equivocas, pues sabes que no pasa nada malo porque tus papás están detrás de ti, ¿no? Pero yo conocí gente que era así como de, no, pues si me equivoco y tengo que pagar algo de más, o pagué algo de más, o se me rompió algo, o X o Y, pues me chingué, ¿no? Porque yo lo tengo que pagar, porque yo ya soy completamente independiente. Entonces, pues justo yo me fui a vivir solo como a los 17 años. Bueno, ya casi iba a cumplir 18. Cuando pasé a la universidad tenía 17 porque cumplo años en septiembre. Y pues justo, ¿no? Todavía creo que las clases empezaban en agosto y yo todavía tenía 17, era menor de edad, etcétera. Pero creo que es una experiencia
muy padre. Creo que es una forma de ir rompiendo ese cascarón de cómo es vivir con tus papás y después ir a vivir solo. Creo que ese proceso es bastante padre. Creo que es cuando mejor aprendes y disfrutas de ir a vivir solo, porque si bien pues no trabajas, al menos a mí sí me daban como un presupuesto por semana, ¿no? Y entonces tienes que aprender a organizarte financieramente, también tienes que aprender a cocinar, que era lo que les decía, o sea, como que sí sabía hacer ciertas cosas, pero ya en temas de que cómo condimentar la carne, el pollo, el pescado, cómo limpiar el pollo, por el pescado también. O sea, yo me compré un libro como de cocina que está por aquí, no se alcanza a ver, se llama Cocina Fácil y Exquisita. La verdad nunca lo leí, nunca lo leí, o sea, solo lo compré como en el hype de no, ya viví solo y voy a comprar esto y voy a comprar otro. Que eso también está bien chistoso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando viví solo tenía como, pues sí estaba bien, digo, sí me dieron como el dinero suficiente para sobrevivir. Bueno, no para sobrevivir, para vivir bastante bien. Y justo como que cuando te empieza a sobrar dinero y no sabes organizarte financieramente, pues como que empiezas a comprar cosas así porque simplemente puedes comprarlas, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que cuando empecé a vivir solo, sí como que de repente me gastaba dinero de más, pero, o sea, no porque lo despilfarraba, sino porque simplemente como que no sabía cómo organizarlo, ¿no? Entonces, pues justo lo que les digo, ¿no? Tenía amigos que ya vivían solos y un amigo, Dani, saludos, él me dijo así como de, güey, que aparte es chef, recuerdo mucho que él me dijo así como de, oye, pues organiza tu dinero así, si tienes 10 pesos, 5 que sean para tu súper, 3 que sea para gastos de la casa y 2 pesos para lo que quieras como comprar, de repente si quieres comer en la calle, de repente si te quieres comprar algo, cosas así, ¿no? Entonces creo que eso es una parte bastante fundamental, el saber organizar tu dinero. Yo creo que una de las primeras cosas que deberías de hacer cuando te vas a vivir solo, pues justo es quizá ir al súper o al mercado o la miscelánea de tu preferencia y saber cuánto te vas a gastar a la semana en comida, ¿no? Bueno, no solamente en comida, porque también es comida, pero si tengo que comprar jabón, shampoo, detergente para la ropa, cosas para limpiar tu baño, que justo es lo que les decía, ¿no? Hay cosas que no nos damos cuenta que ya damos por hecho que están ahí, ¿no? O sea, la cosita esa, no sé cómo se llama, peluda para limpiar el WC, también para quitar el sarro del baño, para quitar también el sarro de ciertas cosas como de la cocina, por así decirlo. Pues no sabes que todas esas cosas las tienes que comprar y tampoco a veces sabes cómo se llaman y todo, ¿no? Entonces sí es como una odisea bastante entretenida el ir aprendiendo por tu cuenta. Digo, cuando lo sabes, cuando ya lo sabes desde tu casa y después te vas a vivir solo, pues padre, ¿no? O sea, bravo, bravo, lo sabes, felicidades por ti, cabrón. Pero si no lo sabes, como yo que no lo sabía, porque, a ver, pues no es que en mi casa me hicieran todo, pero, a ver, creo que como a todos de repente nos ponen a hacer tareas, ¿no? De que vas a barrer, vas a trapear, hoy te toca lavar los trastes, tu cama la tienes que hacer, cosas así. Pero al final nunca vas así como de, oye, vas a trapear, pero tienes que ir a comprar el líquido para trapear, ¿no? Cosas así, o sea, simplemente las herramientas ya están ahí, tú solo las tienes que usar. Pero cuando vas a vivir solo, pues tienes que conseguir las herramientas para poder hacer lo que tienes que hacer y que tu casa no esté sucia. Que eso ahí siempre se me ha hecho bastante chistoso porque creo que en muchas cosas, sobre todo cuando vas a vivir solo y conoces a gente que ya vive sola, como que de repente te quieren aconsejar, pero hay gente que te aconseja bien, como esta persona que les dije que a mí me enseñó ahí un par de cosas, y hay gente que te dice así como de, güey, es que pues tienes que limpiar, güey, ¿no? O sea, a mí me tocó que había gente que llegaba a mi casa y decía como, no, pues es que no mames, está bien sucio, güey, mi casa está bien limpia. Sí, tu casa está limpia porque tú vives con tus papás, güey. Y además, si vas a tu cuarto seguramente, pues está sucio porque
es tu espacio y al final te da hueva limpiarlo, ¿no? Y justo, creo que hay veces en las que no tienes ganas de limpiar y obviamente ya, no digo que un mes vas a estar sin limpiar, ¿no? A ver, quizá un par de días ahí que no barriste, no trapeaste y no limpiaste, pues está bien. Pero de repente, me acabo de acordar de una anécdota bien chistosa que si no se me olvida, la voy a contar. Aquí la voy a anotar. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, hay gente que te malaconseja. Entonces, justo, ¿no? Como que, oye, pero te vas a ir a vivir solo y no tienes esto, esto y esto y esto y aquello. Pues perdón, no sabía que no podía vivir solo si no tenía ciertas cosas. O sea, a ver, sí lo básico, que creo que eso es fundamental, sí tienes que tener de que, no sé, una parrilla eléctrica, si no puedes comprarte una estufa, platos, vasos, cucharas, tenedores, cuchillos, o sea, a ver, vaya, lo básico. Pero hay gente que de repente es así como de, eh, no sé, así, no, te fuiste a vivir solo y no tienes microondas, pues güey, o sea, puedo hervir agua en la parrilla eléctrica que tengo o en la estufa que tengo, ¿no? Entonces, o sea, sí hay cosas que bien, si bien te facilitan el cocinar o lo que sea, como el microondas que te ayuda muchísimo para calentar cosas, etcétera, pues tampoco es necesario, o sea, no pasa nada si no tienes un microondas, porque ya tienes una parrilla o una estufa para hervir cosas. Que justo hablando de hervir, yo recuerdo que cuando me fui a vivir solo, no tenía, no tenía cafetera, entonces pues hacer café era de que hay que calentar agua y le echas el café y tampoco tenía colador, porque además en mi casa el café lo hacía mi abuelita, no teníamos cafetera, entonces ella hervía el agua en el colador, o sea, estaba el colador, ponía el colador en un recipiente, le echaba el café al colador, pero aparte el colador no era el papel, era de estos coladores, pues, de antes, quiero decir, o sea, que era como un trapito y ahí ella le echaba el café y ya luego le echaba el agua hirviendo y ya, ¿no? Pero por ejemplo yo no tenía el vaso ese para calentar agua, ¿no? Entonces de repente fue así como de, bueno, voy a hacer café, puta, pues tengo café y tengo agua y ¿dónde voy a hervir el agua, no? Entonces ya después mi mamá creo que me regaló una cafetera o no recuerdo si primero, si mi papá me regaló una o no me acuerdo cómo estuvo, pero ya después tuve una cafetera, ¿no? Y obviamente hay cosas, hay herramientas que van facilitando tu estadía viviendo solo, pero que te faciliten no quiere decir que son necesarias para vivir solo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay cosas que no sabes que son necesarias, como el tema de para limpiar tu casa, tu baño, lo que sea, el vaso para hervir agua. Conforme vas viviendo solo te vas dando cuenta que hay cosas que son necesarias, ¿no? O sea, lo ideal, como algunos piensan, pues sí, estaría padre vivir solo y poder pagarle a alguien que te limpie y poder tener como todo lo necesario para que puedas hacer una y mil cosas, pero pues no siempre es así, sobre todo gente que, a ver, los que se van a vivir solos porque quieren salirse de su casa sí o sí, pues obviamente no van a estar así como de, no, pues no me voy a ir a vivir solo porque no tengo X o Y. Hay gente que se va a vivir sola y literal como un meme que vi en Facebook de que hay un colchón y un pinche refri que si lo abres hay un limón y un bote de leche y tu parrilla y ya párale de contar, ¿no? O sea, creo que así se empieza. Algunos pensarán que no es la forma ideal, pero pues, si tienes la urgencia de irte a tu casa, de irte de tu casa no te vas a estar fijando como en todo, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes es justo, creo yo, aprender a cocinar y aprender a conservar los alimentos, ¿no? Porque, pues sí, a veces tu mamá te decía, o tu papá o tu abuelita te decía así como, oye, el pollo, sácalo, ¿no? Que sácalo del congelador. Pero pues muchos no sabían o no sabíamos, porque no se sientan mal, por qué el pollo estaba en el congelador, ¿no? Quizá dabas por hecho que ahí se guardaba el pollo, pero no sabías que era para que no se echara a perder o X o Y, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Aprender a cuidar tus alimentos para que no se echen a perder, creo que es algo muy importante.
que tienes que aprender cuando vas viviendo solo. También los toppers, la verdad es que a mí me regalaron unos toppers cuando me fui a vivir solo y sí son bastante necesarios. Ahora entiendo por qué las mamás se enojan cuando los pierdes, porque es como, puta, o sea, sí es necesario el topper para guardar ciertas cosas, sobre todo para que se conserven mejor cuando las congelas. Entonces, pues sí, justo, ¿no? De repente te vas acordando de cosas que hacía tu mamá o tu papá o alguien de tu familia y dices, ah, ahora entiendo por qué sucede así. Pero volviendo al tema de aprender a cocinar, por ejemplo, a mí me pasó algo súper asqueroso. Solo me pasó una vez, afortunadamente. Yo no sabía, o sea, sí sabía que se tenía que condimentar el pollo. Y yo había visto muchas veces a mi abuelita, porque mi abuelita era quien cocinaba en la casa, muy rico, por cierto. Y al final, pues justo, ves a la gente cocinar haciéndolo. Ves a la gente cocinando, limpiando el pollo, condimentando la carne, pero no sabes todo el proceso, ¿no? Entonces, pues yo no sabía que el pollo se tenía que limpiar. O sea, sabía que el pescado se limpiaba, pero yo no sabía que el pollo se limpiaba. Entonces, de repente yo hice así como de que pues ya estaba ahí el pollito y le eché que justo también, por ejemplo, los condimentos, ¿no? Que quieres, necesitas los condimentos pues para hacer tu comida, pero justo a veces no sabes así como de, ¿y esto qué lleva? O sea, sé que lleva sal, pero ¿qué le pongo? Entonces, pues haz de cuenta, yo le ponía sal, pimienta molida y un poquito de ajo molido y un poquito de limón, no mucho, como para que justo como ese olor o ese sabor que de repente podría llegar a quedar, pues lo mate el limón. Pero yo no limpié el pinche pollo. Entonces cuando yo no, o sea, hagan de cuenta que yo hice el pollo y dije, ah, este pollo lo voy a llevar a la escuela y allá lo voy a comer. Entonces cuando llegué, lo probé y el pollo me sabía a mierda. Porque no lo había limpiado. Entonces todo, pues el pinche pollo ahí, a ver, si bien no estaba crudo, literal sabía crudo, ¿no? Entonces, pues fue así como que, ah, la madre, ¿qué tiene este pollo? O sea, sí sé que no soy buen cocinero, pero no sabía que había que ser un chingón para que no supiera tan feo el pollo, ¿no? Entonces ya preguntando con unos amigos, les dije así como de, oye, es que hice el pollo, le puse esto, le puse otro, pero, sabía horrible, cabrón, o sea, no sé qué le puse. Y ya me dijeron así como, oye, a ver, ¿y limpiaste el pollo? Y yo así como de, no, pues no lo limpié. Y eureka, pues por eso sabía caca. Entonces, que también es un tema, ¿no? Saber limpiar las cosas, saber limpiar las verduras y sobre todo las verduras, o sea, sí, no es como de que, ah, ya compré esto y lo como así, ¿no? O sea, sí hay que desinfectarlo, el pollo también se limpia, pero, a ver, no lo limpias con agua nada más y jabón. De hecho, no te recomiendo lavar el pollo, o sea, si tienes una de estas como servitoallas, por así decirlo, le vas quitando como esa grasa o no sé cómo llamarle a esa mierda que tiene el pollo y lo vas limpiando, ¿no? Le vas quitando también el nervio, le vas quitando como el exceso de grasita. O sea, el chiste es que quede ahora sí que el puro pollo, ¿no? O sea, no sé cómo explicárselos, cabrón, pero tiene que quedar limpio, sin nervios, sin grasa y sin esa cosa como viscosa que trae el pollo, ¿no? El pescado igual hay que limpiarlo, la carne, pues yo la carne no la limpio, es así, la hago así nada más. Ahí, pues no sé, si ustedes díganme si lo tengo que limpiar. Pero tengo 26, entonces llevo viviendo solo casi 8 años y nunca me ha pasado nada por hacer la carne así, sin limpiarla, si es que se tiene que limpiar. Y creo que ahí de repente vas explorando, ¿no? Yo veía que mi abuelita hacía como tortitas de papa con atún y como que las vas intentando, pero por ejemplo yo no sabía que para que no quede feo, pues hay que ponerle huevo para que como que pegue chido. Entonces, justo, ¿no? Es algo que no aprendes. Y además, yo no era de los que buscaba la receta en YouTube. O sea, yo era así como de, a ver, ¿cómo lo hacía mi abuelita? ¿Cómo lo hacía tal persona? Y yo, ah, pues yo recuerdo que esto, lo otro, ¿no? O por ejemplo, cuando haces pescado empanizado, o pollo empanizado, o carne, o milanesa, lo que sea,
pues también antes de ponerle el empanizado, pues lo tienes que bañar en tantito como huevo, ¿no? Y pues ese pedo, pues no lo sabes, o no que no lo sepas, pero quizá hay mucha gente, minoría o mayoría, que no saben como el proceso exacto, ¿no? Entonces, justo en el camino, pues vas aprendiendo a hacer este tipo de cosas. Eh, sí, vas aprendiendo de todo. Igual cuando te enfermas, o sea, pues no va a haber nadie ahí para cuidarte. Si bien pues le hablas a tu mamá o a tu papá para decir, oye, me siento mal, ¿qué tomo? ¿Qué hago? Pues al final también vas al médico y ya no es como de que te sientas y esperas a que el adulto le diga al doctor qué tienes, ¿no? O sea, ya tienes que ser tú así de, güey, me siento mal, esto, lo otro. Y ya el doctor te tiene que ir diciendo, pues, ¿qué onda? Afortunadamente yo nunca me enfermé tan mal cuando vivía, bueno, es que vivía en una ciudad solo, bueno, no solo, la verdad es que me adoptaron, en el mismo edificio vivían ahí unos familiares, saludos a los Córdoba que me adoptaron, al Tato que fue mi padrino, este, por ahí un saludo. Entonces eso creo que te ayuda como en muchas cosas que también justo, o sea, yo creo que me fui a vivir de la forma más light y más chingona posible, porque aparte me fui en la universidad, sabía que si algo me sucedía había gente en el mismo edificio que me podía ayudar, o sea, nunca me sentí completamente solo, que eso también es algo bien cabrón que nadie te dice, o sea, sí, te vas a vivir solo y la chingada, pero si te vas a vivir solo a una ciudad en donde quizá no conoces a nadie, pues de repente sí te pega la nostalgia, que creo que a todos nos pasa, pues que extrañas a tu familia, ¿no? Yo en la universidad no fui el único que se fue a vivir solo de la ciudad en la que vivía y muchos de los conocidos que tenía que se habían ido a otras ciudades, pues a los 6 meses regresaban, 3 meses regresaban porque extrañaban a su familia. Y yo creo que justo también ese tema, no solo que la extraña, sino de plano hay gente que de verdad no ha aprendido a vivir sola y también quizá no quieren aprender a vivir solos, ¿no? Y eso hace el proceso un poquito más difícil. Que como les digo, yo creo que es mejor irte a vivir solo cuando tienes el apoyo de tus papás o cuando tienes algún apoyo a que ya grande, que, o sea, pues alguien dice así como, güey, pues ese cabrón tiene ya 27, 28, 30 años y se va a ir a vivir solo, pues qué chingados lo voy a andar ayudando si ya trabaja, ¿no? Entonces, cuando te vas a vivir así joven y tal, como quiera, a ver, creo que tu familia en general nunca te va a dejar apoyar, aunque ya seas grande y te vayas a vivir solo. Pero cuando eres menor, a 17, 18, 19, pues obviamente están más pendientes de ti, ¿no? Entonces, regresando a este tema de la nostalgia, pues sí de repente a mí me pasó que era como de, yo estaba viviendo tantas cosas nuevas en la universidad que de repente era llegar a mi casa y pues no tener a quién contarle, ¿no? A ver, si bien le podía hablar a mi mamá o a quien sea, pues no es lo mismo como llegar a tu casa y que esté tu familia y que se sienten a cenar o que de repente los fines de semana estés con tu familia comiendo y que el domingo se van a comer a tal lugar. O sea, esa convivencia pues al final se pierde porque pues, ya no está nadie contigo, ¿no? Sobre todo cuando te vas a vivir solo, de que en otro lugar donde no hay gente que conozcas. Entonces, sí es difícil, pero yo creo que vale totalmente la pena volverte independiente y responsable totalmente de ti. Yo la verdad hasta hoy en día si me preguntan yo no cambiaría nada de todo eso que viví. Quizá no lo cambiaría porque la verdad es que también fue algo bastante cómodo, fue algo que a mí me gustó. Mi papá me decía que me iba a pagar las mejores vacaciones de mi vida y hasta hoy en día creo que sí han sido las mejores. Creo que fueron 4 años bastante padres en los que haces y deshaces. Pero sí, al final, que esté padre la experiencia no quiere decir que no extrañes a tus amigos, que no extrañes a tu familia. Quizá tenías una pareja y en ese momento te fuiste a vivir a otro lado. Tener una relación a distancia también es súper difícil. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que
había un bar como en la ciudad en la que vivía, en el pueblito en el que vivía, que era así como de donde iba mucha gente y como que no sé, de repente hay ciertas cosas que te gustan y dices, yo quisiera ir a ese bar algún día, ¿no? Con mis amigos, porque pues, o sea, al final sí me tocó ir con mis amigos y pasármela muy bien, pero sí a veces era como de, oye, yo estoy viendo a mis amigos o a mi familia pasársela súper bien porque hoy se juntaron para comer o hoy se juntaron para irse de fiesta y puta, tú estás desde lejos viendo cómo todos se divierten, pues menos tú. Entonces eso creo que es algo difícil, pero con el tiempo pues lo vas superando, vas haciendo nuevos amigos, vas conociendo nuevas personas y pues ya también empiezas a hacer cosas distintas, ¿no? Que digo, al inicio quizá, creo que es distinto, creo que habrá gente que al inicio de irse a vivir solos les va bastante bien y después como que les cae esta pinche depresión y habrá gente que al inicio como que está un poco flojo y de repente ya van experimentando un chorro de cosas que a mí así me pasó. Yo creo que los primeros 3 meses o 2 meses como que todo era nuevo, pero también no tenía quien contarle y tampoco tenía como amigos, pero ya después en el segundo semestre creo que de la universidad ya empecé a convivir con más gente y X y Y, ¿no? Entonces fue bastante padre. La verdad es que vivir solo creo que es una de las mejores experiencias que te pueden suceder. Ser completamente autónomo de ti, de tus decisiones, pero también aprender a hacerte responsable de los actos y de las consecuencias que estás haciendo, creo que es bastante padre porque al final es lo que sigue. O sea, no puedes pretender que toda tu vida vas a vivir en esta burbuja de tu familia y que pues alguien más va a venir a resolverte siempre todo lo que hagas. Entonces, creo que no puedes vivir pretendiendo así. Creo que si tienes que dar ese paso, por más difícil que sea, tanto económicamente como anímicamente, creo que sí lo tienes que hacer. Te invito a hacerlo de todas formas si no lo has hecho. Obviamente en medida de tus posibilidades, que es lo que les decía, ¿no? A ver, si te quieres ir a vivir solo, no importa si no tienes todo lo que tienes en tu casa, lo vas a ir consiguiendo poco a poco. O sea, algunas cosas te las van a regalar, otras cosas las vas a comprar, otras cosas te las vas a encontrar. Entonces, yo creo que no hay una fórmula perfecta para irte a vivir solo, como en muchas cosas en esta vida no hay una fórmula perfecta. Habrá quienes empezaron de una forma muy cómoda, habrá quienes empezaron de una forma bastante difícil, habrá otros que más o menos por ahí la fueron armando. Pero al final creo que es la experiencia, creo que más que irte a vivir solo es como la experiencia de sentir que ya eres autosuficiente, ¿no? Quizá tus papás todavía te siguen apoyando, incluso si no estudias, incluso si ya trabajas, porque lo que les digo, ¿no? Pues, tu familia al final nunca te va a dejar de apoyar, pero sí tienes que empezar a sentir que ya estás haciendo ciertas cosas por tu cuenta. Y la verdad es que eso es bastante padre. Les digo, es algo que a mí no sé, como fue como una etapa, fue algo que a mí me gustó mucho. Y digo, actualmente todavía sigo viviendo solo. Ya hay cosas que pues, ya te las sabes, ¿no? O sea, ya sabes cómo organizar tu dinero, ya sabes que si cae hay que pagar primero. Justo, si tienen dinero les recomiendo primero pagar todas las como deudas o servicios que tengan que pagar. Si tienen que pagar renta y ya les dieron dinero, primero paguen la renta, la luz, el agua, compren su comida. O sea, primero como lo esencial, ¿no? Lo básico para sobrevivir y para estar en el lugar en el que estás. Y ya después vas ahorrando para comprar ciertas cosas. No quieras que porque ya tienes el dinero, voy a comprarme este pantalón que me gustó, estos zapatos, voy a guardar dinero para comprarme esta computadora o esta cámara o este reloj o estos aretes o este collar. O sea, si tienes dinero, primero compra lo necesario para sobrevivir, ¿no? Yo hay cosas que compro, por ejemplo, como a granel, por así decirlo. O sea, el papel de baño, pues sí compro bastante papel de baño, el detergente para la ropa,
compro también bastante detergente, cosas para limpiar los trastes, también procuro comprar bastante. O sea, yo creo que si tienes una buena lana ahí ahorradita o de repente te sobra de más, sí trata de comprar incluso desodorante y gel y pasta. Si no sé, si está más barato, cómprenlo. O sea, sí aprendan a aprovechar los ofertones y aprendan también como a ver cuándo hay oferta. La verdad, no, o sea, hay gente que es así como de, güey, no, ¿cómo voy a comprar en oferta? Pues, güey, o sea, serías un tonto si no lo haces. A ver, si me están vendiendo una pasta de dientes en 100 pesos, pero me están dando 2 pastas de dientes. Un ejemplo, si cada pasta cuesta 100 pesos y una me la están vendiendo en 100 y 2 me la están vendiendo en 150, pues no voy a ser tan pinche egocéntrico como para decir, no, pues yo, si no están a 100 las dos, no las compro. No, o sea, no seas estúpido. Si está más barato, pues aprovecha a comprarla. Si te quieres gastar a huevo tus 200 pesos, pues entonces ponle 50 más y ya cómprate 4 pastas. Pero el chiste, y obviamente fíjate, no sé, el tema de la caducidad, que eso es bastante importante siempre que compren algo de alimento o algo como una pasta de dientes o desodorante o shampoo, cosas así. Bueno, el shampoo no sé si caduca, creo que sí. Sí chequen sobre todo la fecha de caducidad, que es algo muy importante. Y así, o sea, no hay una forma correcta de irte a vivir solo. Simplemente hazlo, si lo quieres hacer, hazlo. Todo se va a ir acomodando. No pienses que porque alguien se fue a vivir solo de una forma, a huevo tú lo tienes que hacer de esa manera. O no pienses que porque a alguien tal vez le costó mucho ir a vivir solo, también a ti te va a costar. Todos vivimos experiencias distintas, pero lo importante es hacerlo. O sea, creo que cada sacrificio vale completamente la pena. Y bueno, yo creo que hasta ahí llegaríamos con el podcast de hoy. Bueno, no hasta ahí. Voy a leerles lo que me dejaron en la cajita de comentarios que les puse en Instagram. Ya saben que si por ahí les pongo, pues igual si queremos hacer, si quieren ustedes hacer esto un poquito más entretenido y que yo lea como sus experiencias o sus consejos o X o Y, pues escríbanmelo ahí. Yo al final de cada capítulo voy a leerlo y voy a hacer retroalimentación como para platicarlo. Y aquí yo puse ahí que en Instagram que me contaran como su experiencia, cómo fue su experiencia para vivir solo o consejos para los que van a ir a vivir solos. Y alguien me puso aquí, güey, cuando ves a la banda de tu estado echando desmadre y ya no estás ahí. Pues sí, es lo que les decía, ¿no? O sea, ¿quién quiere sentir que ya no está como en ese momento, ¿no? Y si está, y no es solo tus amigos, o sea, es tu familia. Si tienes novia, ves a tu novia haciendo cosas chidas en las que te gustaría estar ahí con ella, o a tu familia, o si alguien cumple años. O sea, yo pasé un par de cumpleaños de mi mamá sin estar con ella, o de mi abuelita, ¿no? Entonces, de repente sí es como un poco, pues, no triste, pero es como, la quisiera estar ahí. Aquí alguien más me pone, con que tengas un refri y un tanque de gas, ya la armaste. Pues mira, si tienes el tanque de gas, pero si no tienes la estufa, pues no creo que la armes tan bien. El refri es bastante necesario, justo lo que les decía, para que la comida que tengas pues no se eche a perder. Y no solo la comida, la leche X. O sea, creo que al menos un refri, tu cama, una parrilla eléctrica, una cocina y utensilios, platos y todo ese desmadre, sí son esos sí son necesarios para irte a vivir solo. O sea, eso sí, creo que es lo básico. O sea, lo básico para irte a vivir solo, tu cama, un lugar para congelar las cosas, otro para cocinarlas, y pues ya de ahí lo demás vas viendo qué onda, ¿no? Y aquí alguien más me pone, los primeros meses de loquear están bien padres, después de un tiempo ya te sientes solito. Pues sí, o sea, les decía, ¿no? Hay gente que primero te llega el madrazo de nostalgia de, ay, quiero a mi familia.
Y hay gente que después, que empieza viviendo solo y es como, qué chido, vivo solo, el mundo es mío. Y ya después, extraña a mi mamá, extraña a mis perros. Oigan, sí, también las mascotas. Por ejemplo, yo cuando me fui a vivir solo, pues tenía 2 perritos y pues sí los extrañas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí una vez más sintonizándonos. Te agradezco si llegaste al final del podcast, espero que te haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Innecesario. Que estés bien.